Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Ayer hablábamos de la importancia que tiene la trascendencia y sobre todo el nivel de preocupación para muchos españoles por el hacer del Benidorm Fest, la candidatura para esto de Eurovisión. En fin, comparaba con otros asuntos. Hombre, parece mentira que no nos ocupe tanto, pues por ejemplo, la tensión que hay en Ucrania, o la pandemia, la evolución de la pandemia y sus consecuencias económicas, etcétera, etcétera. Hoy les quiero comentar un asunto que ayer vi en un titular de noticiasdealmería.com, porque la verdad es que el gas que por cierto es increíble, cómo cambian. Pero ahora la Comisión Europea dice que la energía atómica y el gas son energías verdes. Bueno, en fin, ahí ven ustedes el titular. Dice que Argelia cortó y redujo el suministro de gas natural por Almería tras la visita del ministro Álvarez. ¿Qué pasó exactamente? Pues bueno, que fue el ministro allí porque sabía que efectivamente había un problema con Marruecos, se iba a cortar una de las líneas de suministro con Almería, que era precisamente la que entraba por Algeciras o la que entraba por Almería, por el Perdigal. Pero al final se cortó la que entraba por Tarifa, y únicamente nos queda el suministro que nos llega desde Argelia a través de la playa del Perdigal, en Almería, en la Cañada concretamente. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa exactamente? Pues que tenemos ahora un problema y ya veremos cómo se resuelve, porque Argelia, es socio prioritario de Rusia. Y Rusia en un momento determinado puede decir, oye, que el gas lo tengo yo. Luego lo de Argelia es peccata minuta. Pero si ordeno a Argelia que corte el suministro para el sur de Europa, por donde entra es por Almería, por España, pues vamos a recrudecer el problema que ahora puede tener Alemania, o Polonia, o Checoslovaquia, o Chequia y Eslovaquia, etc. Bien, el caso es que llegó el ministro Álvarez, fue a solidificar, a consolidar el suministro de gas natural por la entrada a Almería, con Argelia, se dio la vuelta y pasó como ya recordarán ustedes. Requirió el chapeo, miró al soslayo, fuese y no hubo nada, absolutamente nada, porque es que el gas se ha ido cortando, se ha ido reduciendo la cantidad y la intensidad del suministro que entra por Almería y por ende para el resto de Europa, y por lo tanto también queda pendiente resolver esa amistad que tiene Argelia con Rusia de aquí a que se puedan recrudecer las tensiones por el asunto de Ucrania. En fin, ya veremos. Rafael Marto, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Bueno, Pues ¿hay gas o no hay gas? ¿En qué quedamos? mientras no haya gases. Sí. Bueno, el tema efectivamente pues es así. El último corte ha sido en el mes de enero, fueron 36 horas seguidas en las que no hubo gas, no entró gas argelino, pero el ministro estuvo a finales de septiembre, el 30 de septiembre creo recordar, y ya en noviembre se produjeron un par de cortes, 2 días, con unas reducciones en uno de poco más del 1% y en otro del 2,5% sobre lo normal. Y bueno, aparecen en dos sitios, ¿no? Y por cierto, aunque Enagas nos dice que bueno, que eso es normal, ese tipo de maniobra, ese tipo de gestiones para el mantenimiento de la línea, pues resulta que bueno, no aparece por ningún sitio que ese sea el motivo. Sí, porque no hay ningún parte de incidencias ni hay ninguna información al respecto, ¿no? No, en principio yo no he visto nada y además ya digo, en un día es un corte completo, es decir, son 36 horas, que es la más reciente, y en otro caso pues son dos reducciones importantes de suministro y bueno, eso el gobierno tampoco lo considera algo habitual.
Ya, claro. Se limita a decir que es una cantidad pequeña la reducción. Sí, desde luego. Sí, hasta que no llegue a cantidades superiores puede ser pequeña hasta el 50%, el 80%, ya empieza a ser un poco preocupante que tengamos reducciones del 80% y del 100% ni te cuento. En fin, el vaso medio lleno, medio vacío, depende de lo que digan en cada momento y qué les preocupe y les ocupe. Saludamos a Francisco Micián. Muy buenas noches, Paco, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, muy bien, todo Bien, correcto. todo correcto. Oye, hay que ver lo que es la política, ¿eh? De la noche a la mañana, de un día para otro, tenemos crucificado el gas natural como contaminante, efecto invernadero, todos los males y todas las plagas del mundo concentradas en el gas natural y en la energía nuclear, porque la energía atómica también es lo peor de lo peor. Bueno, pues ahora, de la noche a la mañana, la Comisión Europea dice que no, que ahora se convierten en energías verdes por asuntos estratégicos de la descarbonización y no sé qué otros asuntos. En definitiva, que es que cuando el zapato te aprieta, pues evidentemente tienes que buscar otra alternativa. Y si hay que llamarle a la energía nuclear y al gas natural energías verdes, se les llama, se hace una clasificación nueva o una taxonomía novedosa y ya está, y tira para adelante. Hay que ver lo que hacéis los políticos, ¿eh? Bueno, yo es que creo que además de los temas estratégicos y del tema un poco de la situación actual, pues yo sinceramente creo que lo hemos hablado muchas veces. Creo que hay, por ejemplo, productos como en este caso la energía nuclear que podrían ser peligrosos en algún momento, porque ahí tenemos los casos en los que han sido peligrosos. No hay nada que remontarse a Chernobyl y al problema en Tokio, ¿no? Al problema de Fukushima, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Fukushima. Pero nos pasa como con los aviones, son también los más seguros. Ya sabéis cuáles son los ratios de accidente en aviones y cuáles son los ratios de accidente en coche o en otro medio de transporte. Pero además hay un tema que es importante, es que tenemos que ser competitivos, tenemos que abaratar precios, tenemos que abaratar costes, tenemos que competir con la energía con el resto de países. Y lógicamente tampoco me parece muy sostenible ir plantando en todo nuestro espectro de pasar de no tener árboles a solo tener postes o molinos por toda España, ¿no? Que también creo que puede ser una energía muy verde, pero que afean en mucho el paisaje y lógicamente también ha habido multitud de problemas a la hora de implantación de estos molinos. Estamos hartos de ver en las noticias de prensa cómo pueblos enteros, como ciudades enteras, como colectivos vecinales enteros, pues se oponen a tener cerca de sus espacios naturales o cerca de sus pueblos, cerca de sus municipios, molinos de estos de viento que además generan otras molestias porque generan ruido al moverse, generan ese sonido inconfundible, generan también contaminación visual porque sabéis que hay que ponerle luces rojas o luces intermitentes o luces de peligro en las aspas, en lo alto del molino para los aviones, para todo, ¿no? Nunca estamos contentos. En definitiva es que yo estoy contigo, Antonio, en que nunca estamos contentos, pero no me desagrada la nueva nomenclatura que ha utilizado la Unión Europea con estos dos productos. A ver si de una vez por todas pues somos capaces de empezar a pensar con la cabeza. Bueno, efectivamente lo decías, que hay muchas poblaciones que se quejan, primero porque tenían cortes de luz. Les ponen los molinos y aseguran y afianzan el suministro de energía eléctrica, pero ahora se quejan también de que tienen el problema de que se estrella allí algún pájaro o que hacen un ruido o que por las noches tienen luces intermitentes en el tope, lógicas para la señalización, porque son molinos que en algunos casos superan los 60 metros de altura. Y bueno, pues nunca estamos contentos. ¿Y qué me cuentas del asunto de ese parque eólico que se pretende poner en marcha frente a Cabo de Gata? Que esa es otra. Ahora resulta que no solamente son los ecologistas, son los comerciantes que dicen que van a tener una reducción de la actividad de instalaciones náuticas, de recreo, etcétera, porque es una zona acotada la que se va a utilizar para la ubicación de estos 20 molinos que van a estar en la mar. Y por otro lado también ahora los pescadores, que los pescadores, si mal no recuerdo, también se opusieron al gasoducto, porque decían que eso iba a provocar también restricciones en la zona de pesca, que también, bueno, como iba a una temperatura muy baja el gas a través de los tubos del gasoducto, pues que también podría influir en las especies de sus capturas, etcétera, etcétera. Pero hubo una subvención y se acabó todo el problema. A lo mejor también con una buena subvención a tiempo
todos quedan contentos y se puede instalar esto sin mayor problema, ¿no, Martos? Bueno, yo la verdad es que de entrada soy bastante reacio en concreto a este parque eólico y los motivos, bueno, ya se han dado varios. Es decir, por una parte, Cabo de Gata, desde el punto de vista turístico, es la de la provincia de Almería. Creo que merece que lo cuidemos. Y es un turismo muy concreto el que disfruta de este territorio. Unas características muy especiales. Es un turismo muy en lo natural. Si le metemos unos Sí, vamos a ver. Sí, a ver, Martos, porque llega la señal. Me congelo. Sí, Me sí, congelo de frío. sí. Vamos a ver si se estabiliza y podemos recuperar lo que decías, porque decías que estabas en contra o que no eras partidario de la instalación de este parque eólico en la zona marítima de Cabo de Gata, vamos, en la zona marítima de Palos, pero que está frente a las costas del Cabo de Gata y concretamente de la Playa de los Muertos en Carboneras, por esa zona, ¿no? O por lo menos desde allí se hizo una perspectiva de lo que sería el impacto visual desde la costa de esos molinos, que equivalía a extender el brazo y con la primera falange del dedo pulgar, pues prácticamente tapabas los molinos, ¿no? En esa recreación que hizo la propia empresa. Bueno, en todo caso, Paco, mientras que recuperamos a Martos, ¿tú también estás a favor o en contra de esta instalación? Bueno, yo no tengo opinión para posicionarme, ¿no? Porque no tengo datos o conocimiento para saber si va a ser una molestia o no. Lo que sí sé es que en este país, ya sabes que somos muy conservadores con cualquier cambio que se produzca en nuestro entorno, y muchas veces ese cambio conservador nos lleva a cosas que ya hemos sufrido en los últimos años, ya vamos teniendo una edad y vamos viendo cómo cosas que ya están más que consolidadas han generado unas problemáticas importantes, ¿no? Y Antonio, empiezo yo a recordar así por echar la vista atrás, que era todavía un niño, pues recuerdo cuando se instaló bueno, ha tenido distintos nombres, ¿no? Distintas empresas, ¿no? Pero cuando se instaló la marca francesa allá en la Avenida del Mediterráneo, enfrente de la comisaría de la Policía Nacional, ¿no? El Prica o el Carrefour. Y recuerdo cuando se iba a instalar el Corte Inglés, que algunos ponían problemas, y recuerdo cuando se iban a hacer algún edificio en concreto, cuando se iba a poner un parque, o recuerdo incluso problemas hasta para cambiar una calle de dirección, ¿no? O un sentido de la calle. Entonces, por lo que sea en este país, pues, muchas veces se nos llena la boca de mucho progresismo, pero luego hay una reticencia y unos conservadurismos terroríficos a los cambios que se producen en la vida, ¿no? En la evolución humana, que luego podrán ser, como dice Rafa, buenos o malos. Yo no tengo datos para saber qué problemas ocasionan los molinos en el mar, o si qué tipo de electricidad o qué volumen de megavatios va a generar, o quién o cómo ganan dinero con eso. Pero en principio no es el primer mar de molinos que está en el mundo, no es el primer mar de molinos que hay en multitud de mares y océanos del planeta, y por tanto, pues tarde o temprano tendrán que llegar. Lo que no sé, y ahí coincido con Rafa, es si en concreto hay en una zona, no creo que esté en el parque, pero en el parque marítimo, ¿no, Rafa? No creo que se sitúen directamente dentro del parque natural, ¿no? No, porque están a algo más de 2 millas de distancia de la costa. Vale. Bueno, pues ya volvemos a la sobreexplotación. No, a ver. Sí, Martos. A ver. ¿Sí? ¿Rafa? Claro. Pero es que lo que sucede... Sí, no, lo que voy a decir es que lo que sucede... Sí, que lo que sucede es que yo en contra, en principio. Vamos a intentar... vamos a ver. Hay más sí ser preciso en el entorno del plan y digo... Me congelo. No se oye, ¿no? No, se oye fatal. No sé qué es lo que pasa con esa línea. Podemos reanudar, pregunto a la realización, si podemos reanudar la comunicación, el contacto, la conexión con Rafael Martos, a ver si mejora, por lo que sea.
Bueno, vamos a ver si es posible. Venga, lo intentamos. Mientras tanto, Paco Micián, porque quería concatenar todo esto con otro asunto que tengo pendiente, que es el Hotel del Algarrobico, que esa es otra, pero bueno. En fin. Bueno, lo del Hotel del Algarrobico ya sabemos que es un despropósito absoluto de la gestión administrativa de un gobierno que gobernó esta comunidad autónoma durante mucho tiempo y que después de autorizar, dar, conseguir y pasar todos los filtros posibles y todos los permisos posibles que una administración tiene en España, que como tú ya sabes son numerosísimos, pues después resultó que echó marcha atrás y empezaron a tener a provocar esos problemas. Pero eso yo creo que es uno de los mayores errores que hemos provocado en nuestra historia reciente, y ahí está el resultado del hotel, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos novedades, por así decirlo. Realmente esto es el cuento de nunca acabar. El Supremo va a decidir si ordena a Carboneras el derribo del Algarrobico. Vamos a ver titulares que hoy publica la prensa provincial. Por ejemplo, un titular de La Voz de Almería que reza así: el Supremo decidirá si ordena a Carboneras el derribo del Algarrobico. Y dice concretamente que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha elevado el recurso de Greenpeace a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, para que dirima si procede o no ordenar al Ayuntamiento de Carboneras que inicie el expediente para la demolición del hotel de Azata del Sol en el paraje del Algarrobico. Yo recuerdo, tú también, Paco, seguramente recordarás que no ha mucho tiempo que esto se contemplaba, la demolición del hotel del Algarrobico, como una oportunidad de negocio y de trabajo para la comarca, porque decían que iban a crear no sé cuántos puestos de trabajo, que iban a requerir una serie de maquinaria, una serie de complementos, de aditamentos, que todo eso conlleva una inversión económica importante y que era riqueza para el pueblo. O sea que derribar un hotel es riqueza para el pueblo, según la Junta del PSOE de Sevilla anteriormente. Ahora no sé cómo andarán las cosas, pero ahora tiene que decidir Tribunal Supremo, después de todas las idas y venidas que ha ido por los tribunales de justicia y todos los problemas que ha llevado a cabo este hotel. Y digo yo, ¿y la alternativa de terminarlo y ponerlo en marcha no se ha contemplado? ¿No se contempla en ningún caso esa posibilidad? Ya. Sí. Bueno, Antonio, ya nunca se va a contemplar por Bueno, muchos motivos que tú bien sabes, ¿no? ya. Lógicamente ya eso, vuelvo a decir, ha sido uno de los mayores errores que yo creo que podremos asistir o que vamos a asistir en nuestra vida en lo que es la provincia de Almería, porque ya sabes todo lo que ocurrió, todos los que nos ven saben lo que ocurrió, y es que ese mamotreto, ese hotel era un hotel que cumplía con todas las normativas existentes, con todos los permisos, con todas las licencias preceptivas, que si no recuerdo mal tuvo hasta una subvención de la Junta de Andalucía, y que motivada por una campaña de Greenpeace y porque en aquel momento una ministra del gobierno lo tomó como eje de esa campaña de Greenpeace, pues empezaron los recursos, empezaron las paralizaciones judiciales, empezaron los distintos temas, y la empresa pues perdió en los juzgados después de muchos años lo que posiblemente no hubiera tenido ningún problema, pero que en algún momento pues también parece que hubo algún error. Ayuntamiento, administración autonómica, Ayuntamiento de Carbonera, administración autonómica, etcétera, etcétera. Entonces, el problema ahora es que todos sabíamos que eso es lo que iba a ocurrir, que iba a costar mucho dinero, que iba a costar mucho tiempo, que iba a costar muchos puestos de trabajo, y que al final, pues bueno, pues la visión más intransigente del ecologismo pues salió hacia adelante, ganaron, y esto es lo que hay. La justicia se pronunció y al final pues tenían algo de razón o parte de razón, o toda la razón, según la justicia, para poder no permitir que el hotel terminara las obras y ejerciera su actividad. Lógicamente, lo que parece increíble es que todas las administraciones en su conjunto fallaran en dar la licencia y en dar los permisos a un hotel de esas características, que no era una pequeña casica rural, ni siquiera se asemeja a las críticas que en algún momento han surgido, ya cada vez con menos intensidad, por el tema de la modificación o de la reforma del Cortijo de las Chiqueras para hacerlo también pequeño hotel casa rural, ¿no? Que son una cosita de 30 habitaciones. Pero esta es nuestra forma de ver las cosas, y esto es lo que tenemos. Por tanto, olvídate, por supuesto, sé que eres optimista, pero olvídate de que en algún momento pueda haber otra vez un hotel o una reanudación de esa historia. Esto nos costará dinero, como siempre hemos dicho, a todos, porque al final hay que pagar,
Y lo que sí parece increíble es que en algún momento, y me va a disculpar solo esta última frase, que en algún momento, y tiene razón Antonio, alguien, en este caso algún político del PSOE, quisiera justificar la llegada de los puestos de trabajo que generaba un hotel con el derribo y el acondicionamiento del terreno para volver a su estado natural con puestos de trabajo. O sea, comparaba trabajo de décadas con trabajo de meses. Es algo que te quedas absolutamente, no sé, yo diría anonadado, sorprendido de que alguien en su momento llegara a vender eso. Y así se vendió en algunas ruedas de prensa, como que generaba trabajo el derribo del hotel ante la situación de crítica que se encontraban en aquellos momentos por lo mal que lo habían hecho. Sí, e incluso se llegó a cuantificar en una equivalencia prácticamente a lo que se había invertido en el hotel del Algarrobico, pues sería la tercera parte de esa inversión, sería el dinero que iba a dejar en Carboneras la demolición del Algarrobico. Es increíble, pero es así. Y hay una cosa, ya tenemos a Martos en línea, vamos a ver si va bien, pero hay una cosa que decías, que había sido un error de las administraciones. No hubo error. Lo que hubo es que retrocedieron sobre presuntos errores, que no lo sabían en un principio. Esto fue una delación por parte de la presidenta del PSOE actualmente, Cristina Narbona, que ya lo he referido muchas veces, que estaba de paseo, invitada por la Agencia de Medio Ambiente, le pagamos la embarcación para que se diera un baño frente a las costas de Almería, por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, iba en compañía de su pareja, y Josep Borrell. Y bueno, pues en uno de los momentos de la travesía, pues se pararon frente a una obra que se estaba haciendo. Todas las obras que se están haciendo, una edificación que está a medio hacer, a medio terminar, es fea. Uno ve una obra en casa y se le ponen los pelos de punta, en la cocina, en el cuarto de baño, donde sea. Todo está patas arriba y está todo desordenado. Claro que sí. Y le pareció tan feo y tan pésima la iniciativa que enseguida llamó a Fuensanta Coves, que en su día era la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y le dijo que eso había que pararlo y que derribarlo. Y le dijo Fuensanta, tiene todos los papeles en orden, está todo en orden, es perfectamente legal, ¿qué quieres que haga, Cristina? Y le dijo, pues mira, o lo paras tú o lo paro yo. ¿Y cómo lo vas a parar tú, Cristina? No te preocupes que ya lo paro yo. Y llamó a Greenpeace. Fue Cristina Narbona la que se puso en contacto con sus amigos de Greenpeace, y Greenpeace vino en comandita a organizar el taco a la playa de Carboneras. Bueno, y así se escribe la historia. Una más, porque la historia del Partido Socialista en la provincia de Almería, por cierto, Rafael Martos, enhorabuena porque he escuchado tu videoblog, me sangra la lengua, ¿cómo era? De no mordérmela o algo así, o de mordérmela, exactamente, donde dice efectivamente todos los impedimentos que ha llevado a cabo el Partido Socialista a nivel local, a nivel provincial, a nivel autonómico y a nivel nacional. Es que, claro, nos impide hasta que venga el Corte Inglés. ¿Cómo no van a impedir algo que no le gusta a Cristina Narbona? Pues bueno, pues lo impidieron, hicieron todo lo posible por averiar cualquier iniciativa en la provincia de Almería. En fin, Martos, que nos habíamos quedado con los molinos de viento. Sí, bueno, es que, a ver, yo no estoy en contra de ningún tipo de energía, ni de la nuclear, ni de la solar, ni de la eólica. Los molinos de viento, de verdad, los aerogeneradores son feos, pero en algún sitio hay que ponerlos, porque son útiles, y más si queremos hacer esa transición, que me parece lógica y necesaria, hacia otro tipo de energía. Entonces, dicho eso, la pregunta es, ¿tenemos que cargarnos obligatoriamente nuestra principal fuente de ingresos turísticos, que es el Parque Cabo de Gata? Es decir, ¿realmente no había otro sitio donde poner un hotel como el del Algarrobico? ¿Realmente no hay otro sitio donde poner unos aerogeneradores que en ese? De verdad que en un sitio que tiene unas vistas espectaculares como es Cabo de Gata, y que precisamente por eso es famoso internacionalmente, por eso nos trae ingresos por turismo, nos lo vamos a cargar esas vistas con unos aerogeneradores? De verdad que no se pueden poner, no sé, se me ocurre en otros puntos. Lógicamente no soy técnico, no sé dónde pueden ponerse,
pero estoy convencido que incluso si la empresa, si eso le supone a la empresa un desembolso mayor y unos menores ingresos, bueno, pues nosotros debemos defender lo nuestro, que también es esa parte del patrimonio. Entonces, no sé, pues fíjate, se me ocurre enfrente de otra parte de nuestro litoral. Si no estoy diciendo que no se pongan molinos en el mar, pero también es que hay sitios, y más en una provincia como Almería, en los que, por ejemplo, hay zonas en las que nos encontramos invernaderos abandonados, pero abandonados, es decir, ya no producen nada. Bueno, pues a lo mejor esos sitios, los propietarios de esos terrenos, pues podrían ver en los aerogeneradores una nueva fuente de ingresos y no supondrían un daño para nadie, supondrían un beneficio y ningún daño. Ya. Y con respecto al Hotel del Algarrobico, lo dicho, ¿no? Es decir, ya está ahí, vale. Habría que ver qué es con lo que ya hay. Pero antes, ¿de verdad que es que no hay otro sitio? ¿Tenemos que ir y plantar las cosas en mitad del meollo del cogollo? Bueno, yo supongo que esto, lógicamente, obedece a unos requerimientos técnicos y a un planteamiento inicial que tiene que ver mucho con la idoneidad de la ubicación. Es decir, para que funcione el molino de viento de una forma, digamos, constante o rentable, pues ha de estar en un sitio donde los vientos reinantes se les hagan funcionar, que esté a una distancia prudente de la costa para no tener que llevar una línea de media tensión que estamos hablando de miles de voltios, hasta la costa, y luego enlazar con un nudo de distribución eléctrica, que lo tienes precisamente en la central térmica de Carboneras, desmantelada. Pero la red eléctrica, los nodos de conexión de la red eléctrica permanecen, no se desmontan. Entonces, ¿qué sitio mejor para que esté cerca? Porque esto de la electricidad, evidentemente, necesita planteárselo en cuanto a distancia, y luego a la producción de energía eléctrica, pues también, hombre, estos son flotantes, los molinos estos, no importa la profundidad, pero sí importa la distancia a la costa y sobre todo el enlace con un nudo de distribución eléctrica, que lo tienen ahí. Supongo que todo eso habrá primado para elegir ese punto y no otro. Claro, son diferentes formas de ver las cosas. Yo, en algunos sitios que he visto los molinos en la mar, pues me daba la sensación, no de que estaban interrumpiendo el paisaje, ni que molestaban, ni nada de eso, sino que daba la sensación de que habían hecho una apuesta por una alternativa de producción de energía eléctrica ecológica y al mismo tiempo pues daba la sensación de modernidad, como por ejemplo en el puerto de Copenhague. En el mismo puerto de Copenhague te encuentras allí una... Sí, fíjate, planta acaba de ojo, y frente, no, pero te estoy diciendo, ya sé lo que me vas a decir, te estoy hablando del puerto de una ciudad, pero es que enfrente de unos fiordos, en una ciudad que no te sabría decir, porque lleva 3 consonantes seguidas y una O atravesada, no sé qué ciudad era, de Noruega, pero se ve una cantidad de molinos frente a un magnífico paisaje de fiordos que se ve desde la mar. Luego desde tierra, si miras a la mar los ves, evidentemente, pero no entorpece al paisaje de esa costa. Yo no lo sé. Pero en fin, me da la sensación de que nunca estamos contentos con nada. Pero yo qué sé, unas cosas tienen inconvenientes y otras muchas ventajas. Y esos inconvenientes, pues muchas veces hay que salvarlos o hay que contar con ellos como pues algo que está ahí y que tienes que sacrificarlo en aras de beneficios mayores. Pero en fin, bueno, ¿algo más que añadir, Paco, sobre este asunto? Este tema, no. Vale, perfecto. Pues entonces vamos ahora a otro asunto que lógicamente nos debe de preocupar y bastante, porque en Almería últimamente se están produciendo, con esto de la pandemia del COVID, la variante Omicron, pues se están produciendo cifras que, si bien van a la baja en cuanto a la infección y a la incidencia también hospitalaria, pero es que las muertes para Almería, para Almería y para cualquier otro sitio, son unas cifras realmente preocupantes. Hoy han sido 5 respecto de ayer y anteayer 6 los fallecidos. O sea que parece que, esto de que es una gripe flojilla y tal y no sé qué,
Ya ven ustedes qué consecuencias tiene, hasta cierto punto. Ahí tenemos las tasas de incidencia en la provincia de Almería y sobre todo el nivel de infección que hemos alcanzado. Estamos en 121.495 infectados. Y vamos a escuchar lo que decía el delegado de salud de la Junta de Andalucía, el señor de la Cruz, sobre la evolución que tiene esta pandemia en la provincia de Almería. Hoy nos encontramos con una cifra ligeramente superior a la de ayer del número de casos positivos. Posiblemente vayamos a declarar, a fecha de corte de ayer, unos 890-895 nuevos positivos en Almería. Eso significa que tenemos una ligera tendencia, bueno, hay estabilización, pero tendencia a la baja, tendencia descendente. Ayer tuvimos 769, hoy 890, pero respecto a la semana pasada son unas cifras significativamente inferiores. Pero lo más importante es, hoy que me encuentro en el hospital de Poniente, la estabilización y la tendencia a la baja del número de ingresados en UCI y en planta. Hoy tenemos 10 pacientes en UCI en este hospital y 35 en planta. Por lo tanto, también se está observando esa ligera disminución en la presión hospitalaria. Esto nos anima a seguir con las medidas que estamos haciendo, a seguir con las medidas de control y, sobre todo, animar a la población a que continúe con la vacunación, a que esa dosis de refuerzo se la pongan cuanto antes. Estamos haciendo una campaña muy importante con los niños para completar esa vacunación y creemos que en este camino y con las actuaciones que estamos haciendo podamos llegar a controlar pronto esta terrible enfermedad. Bueno, pues vamos a ver si es verdad, porque ya también la ministra de Sanidad decía que estamos en la bajada, que ya hemos superado prácticamente esa meseta y que ya parece ser que estamos doblegando la curva. Pero es que esto de doblegar la curva, hay que salir a disfrutar, hay que vivir la vida, etcétera, etcétera. Esto me suena, ¿eh? A usted también le suena, ¿verdad que sí? Y después pasó lo que pasó, cuando salió con esas alaracas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, pues Paco Micián, ¿cómo ves la evolución y sobre todo si las medidas que se han adoptado últimamente, algunas que son bastante criticables porque no tienen base científica, eso de llevar la mascarilla por la calle y enmascararlo con las pensiones o un complemento a los pensionistas, esto es... bueno, pues pasar de morrillazo una medida gracias a otra, que es lo que suele hacer el gobierno, hacer estos malabarismos. En fin, ¿qué te parece, Paco, en definitiva? Yo me perdí en marzo, de 2020 me refiero. Me perdí, ya ahí me perdí. Y ya, con esto que quiero decir, que han sido tantas y tantas y tantas las noticias que se han dado, tantas y tantas las versiones, tantos y tantos los mensajes, tantos y tantos las contradicciones, tantos y tantos las cosas que hacer, tantas y tantas opiniones, que generalmente cuando ves los rótulos por debajo, pues te piensas o crees que estamos hablando de personas que debes de prestarle atención cuando estás viendo la televisión o cuando estás leyendo un periódico, cuando estás leyendo una noticia, ¿no? Virólogos, no sé qué del CSIC, el otro de tal, el otro de tal. Tantos que ya me limito a obedecer como los borregos, a vacunarme cuando me dicen, a pillar depresión cuando me llaman antes de tiempo para vacunarme, como con la tercera, al pertenecer a ese grupo de riesgo, y a depresión pues porque ya me veo mayor, ¿no? Y en definitiva, pues solamente a obedecer estas situaciones que se producen, que ya, como te he dicho antes y te lo digo con el corazón en la mano, yo ya me perdí porque cada día escuchas algo y además muchas veces estás mejor con las niñas y hoy estaba leyendo el telediario y decían, las niñas, las mías, ya ni que llevan mascarilla, digo, no, que eso es en Francia, que están hablando de Francia. O sea, hay que hacer una guía ya para saber. Y eso que no hemos cruzado España, porque yo creo que si nos montamos, Rafa, tú y yo en un coche y vamos cruzando España en coche, puede ser que tengamos que cambiar 200 veces de legislación, ¿no? Entonces ya no podemos, vamos a tener que sacar un manual para saber dónde hay mascarillas, dónde no hay, dónde hay que enseñar el pasaporte, dónde no hay que enseñarlo, dónde hay horarios, dónde no hay horarios. Yo creo que nos hemos perdido, creo que esto es mejor que pase cuanto antes, creo que es verdad que ha costado ya muchas vidas, de verdad no le echo la culpa a nadie, creo que ha habido una descoordinación absoluta sobre un problema que nadie está previsto y ya cuando empieza a hablar a la Organización Mundial de la Salud, al virólogo chino experto en no sé qué, al tío del Monte Sinaí de Nueva York,
al sindicato de turno posicionándose por lo que pasa en el hospital de no sé cuánto, a tal. Creo que hemos gastado una cantidad de dinero desorbitada en cosas que no han servido para nada. Creo que hemos puesto en marcha miles y miles y decenas de cosas que no han estado útiles ni un día. Creo que con el tema de las mascarillas llevamos ya un descontrol total y absoluto, porque yo creo que la gente se cuida, ¿no? Pero habrá gente que no. Yo te lo digo, me pasa a mí, yo intento cuidarme al máximo, ¿no? Yo alguna vez tengo una mascarilla y no sé si es del día anterior, del día pasado, de la hora anterior, ya las mezclas, las tiras, las coges, las pones, te las cambias. De pronto me pongo una y digo, pues esta no me viene, esta es que es pequeña, que es de mi niña. Esto ya es un descontrol, esto ya es una situación que... Pero sigo diciendo que yo obedezco lo que me dicen en cuanto a la legislación vigente, y espero y deseo que pase cuanto antes y que no muera más gente por este tema, y por supuesto que intentemos obedecer, pero no los mensajes de... Yo sigo diciendo que los mensajes no han sido claros. Me vaya a disculpar, me vaya a perdonar, no sé de quién es la culpa, no puedo echar la culpa a nadie en concreto. Echo ya hasta de menos ver al Simón en la televisión, lo echo de menos, me entra como depresión cuando no lo veo desde hace ya 8 o 9 meses, con lo a gusto que estaba cuando lo veía, y ahora pues ya son decenas de personas hablando todos los días que creo que tienen algún poder o autoridad en algunos territorios autonómicos o en alguna comunidad autónoma, pero que no sabemos exactamente qué es lo que nos transmiten, porque cada día cambia la versión y cada día cambia la opinión. Y además creo, y ahí os lo digo a los dos medios de comunicación, que cuanto menos hablemos de esto mejor, que estamos hartos de escuchar cifras, hartos de tener datos y hartos de saber lo que ocurre. Que digan lo que hay que hacer, y si tiene que sonar una alarma como sonaba en la Segunda Guerra Mundial en las grandes ciudades de Europa, que suene y que vayamos a donde haya que ir, a vacunarse, a encerrarse, a ponerse mascarilla y tal, pero por favor, normas claras y sin discusión, que las piensen, que las decidan y que las hagan. Y sin trampas, y sin trampas también. No sé si mi mensaje es largo o cansino, pero es lo que pienso. Bueno, Martos, por concluir con este asunto, por ahora. Bueno, varias cosillas. Una, el tema de los fallecidos. Bueno, yo creo que si algo nos ha enseñado todos los expertos, es que esta enfermedad, cuando la pilla, es larga de pasar, es dura, y los que entran en el hospital, sobre todo, y ahora voy al dato, sobre todo algunos, se pasan mucho tiempo en planta, luego mucho tiempo en la UCI, y muchos de ellos acaban falleciendo. Entonces, si vemos los fallecidos ahora y echamos la vista atrás, pues es muy probable que muchos de estos fallecidos sean víctimas de la variante Delta, que ya nos dijeron, la variante India, que ya nos dijeron en su momento, que era muy grave, no solo muy contagiosa, sino que generaba patologías muy graves, y era mucha gente la que iba a morir de Delta. Y yo creo que ahora, aunque los contagios masivos, dicen los expertos, se produce por Omicron, claro, el que lleva 3 meses o 4 o 5 en una UCI, lo más probable es que se hubiera contagiado de la variante Delta, que es la que había entonces, y por lo tanto estos fallecimientos probablemente vienen de aquello. Y además las personas pues siguen falleciendo en la misma tipología, que son las personas con más problemas de salud por distintos motivos, y ya está. Es decir, que los fallecidos, ya digo, que me parece lógico. Respecto al tema de los mensajes, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Paco. Los mensajes son confusos, siguen siendo confusos, pero también es verdad una cosa, es que esta es una enfermedad muy nueva. Es que todavía nos podemos burlar y reír de cuando Fernando Simón decía aquello de que aquí solamente habría 1 o 2 casos en todo caso, que serían importados, que no habría transmisión local, cuando, bueno, de todo eso nos acordamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que a lo largo de este tiempo hemos ido aprendiendo muchas cosas, como por ejemplo que ya no hace falta esas limpiezas masivas que todos recordamos, a la UME, desinfectando y tal. Todo eso ha pasado a la historia, porque ya sabemos que eso no es lo más importante. Que a ver, que es importante la higiene, pero que no es tan relevante hacer ese tipo de cosas. Es decir, es una enfermedad muy nueva. Estamos aprendiendo muchas cosas a un tiempo, y por eso los especialistas pues tampoco acaban de ponerse de acuerdo, ¿no?
Y claro, con el tema de la mascarilla, hombre, a mí lo que me hace gracia es la ministra Darias cuando decía ayer que era una medida provisional. Digo, hombre, por Dios, pues claro que es provisional. O es que va a ser para toda la vida. Pues no, será la mascarilla, será provisional. Ahora estaremos de acuerdo o no si en exteriores o no, pero que provisional, por Dios que lo sea, ¿no? No. Y respecto a lo que comentabais, ya muy breve, acabo, de que en distintas partes de España hay distintas medidas. Pues claro, porque la incidencia en todas las partes del territorio no son las mismas. Lo que ocurre es que yo lo que sí echo de menos en eso es que nos centremos demasiado en términos autonómicos. Es decir, yo no creo que, por ejemplo, toda Andalucía deba tener las mismas medidas, ni toda la Comunidad de Madrid, ni todo Euskadi, ni toda Cataluña, no, porque, por ejemplo, en Almería tenemos una incidencia más alta que en otros sitios. Pues será lógico que en la provincia de Almería haya unas medidas más restrictivas que en otras. No, se tiende a unificar por comunidades autónomas y me parece que es un error. Sí, lo que pasa es que muchas veces ha coincidido esas medidas con que se han establecido diferentes departamentos en la misma ciudad. Y claro, se daba la circunstancia de que estabas en la acera de una calle y en la acera de enfrente había otras disposiciones en cuanto a estas medidas. En fin, bueno, pues cambiando de tema, pero sin salirnos del asunto sanitario. Vamos con otro titular, en este caso del diario Ideal, que decía: Salud promete que la demora para ser visto por un médico en Almería no superará los 4 días. 4 días tan solo, para que te vea el médico. Otra cosa son las pruebas diagnósticas. Esa es otra historia. Pero dice, espera poder cumplirlo a lo largo de este mes gracias a un plan de refuerzo de la atención primaria en Andalucía, que también abre la puerta a suplir bajas con horas extra. Bueno, pues aquí tienen ustedes esta información y vamos a ver si esto es factible o no es factible, que en la realidad pueda suceder o no, sobre todo por la alta incidencia que hay, por la presión asistencial, mejor dicho, que hay en los centros de salud, etcétera, etcétera, en los consultorios y en los hospitales. Ya saben ustedes que con esto de la pandemia, pues evidentemente ha crecido mucho esa presión asistencial. Bueno, ¿qué opinas, Paco? ¿Es factible que tú llames hoy y de aquí a 4 días te puedan atender? No lo sé, Antonio. Yo espero que sí, así sea. Si lo dicen es porque lo que sí tengo es confianza en que lo que digan se cumpla, ¿no? Tampoco yo he notado grandes problemas. No soy un gran usuario de la sanidad pública, pero no he notado grandes problemas. Es verdad que, bueno, por alguna vez, pero sí que existen, sé que existen, ¿no? Sobre todo, como tú dices, en las pruebas diagnósticas, en los tiempos de espera para algunas cosas, etcétera, etcétera. Pero en principio, pues espero que se pongan los recursos suficientes y que seamos capaces de racionarlos, de aprovecharlos normalmente y de no aprovecharnos de esos recursos y de que las cosas salgan lo mejor posible. Y es verdad que yo no le puedo poner excesivas críticas, sobre todo en los tiempos de pandemia. Yo creo que han sido momentos muy duros y ahí hay desajustes que se producen que hemos estado a lo mejor viendo en los últimos días, ¿no? Sobre todo en Navidades, que se hablaba mucho de la cita ambulatoria y tal, y creo que han sido momentos muy duros, momentos de situaciones muy extremas, y para mí no son los momentos que tenemos que puntuar, ¿no? Porque yo creo que han sido cosas que han desbordado a todo el mundo en toda España. Pero bueno, vamos a esperar que sea posible y que los ciudadanos que quieran pedir su cita médica, pues no tengan que esperar más de 4 días, que me parece un tiempo razonable. Martos, ¿te crees esta iniciativa? Bueno, yo creo que si lo han dicho es porque probablemente va a ocurrir así. A mí lo que me molesta es que se ve como negativas cosas que en realidad son positivas o en todo caso neutras. Me refiero a que este plan, yo he oído críticas sindicales diciendo que bueno, que es un parche, porque es suplir con horas extras. Digo, hombre, claro, si es que el problema es que, por ejemplo, de todos los médicos que se contrataron con motivo de la pandemia, todos
han sido recontratados. A todos se les ha mantenido. A los que no se les renovó contrato fueron al resto de categorías, pero ya explicó el otro día, cuando estuvo el presidente Juanma Moreno en Almería, que a todos esos, que eran en torno a 8.000, pues también se les estaba volviendo a contratar. Pero si vamos a los médicos, es decir, a la persona que te atiende en la consulta, hay ahora mismo, puedo recordar que 12.000 más de los que había antes. Y que es que no había más disponibles, es que no hay más médicos. Entonces es normal que si tú has ampliado la plantilla de médicos y si por cuestiones lógicas pues tienes bajas por enfermedad, por vacaciones, por descanso, por lo que sea, tienes bajas, pues normal que si no hay más médicos, si físicamente no existen, pues lo normal será que les pongas horas extras y se las pagues, porque hay que recordar que había otra época en las que se hacían horas extras y no se pagaban. Pero bueno, este gobierno sí. Y ahora voy al aspecto negativo. Hombre, anunciaba también el consejero un refuerzo en enfermería que, por ejemplo, en el caso de Almería era un refuerzo de 6 enfermeras. Hombre, yo no sé si dar eso como gran noticia es relevante. Sí, pero era creo que era en el aspecto burocrático, administrativo, ¿no? Sí, pero no dejan de ser 6, aunque sean para atender el teléfono. Fíjate, aunque sea para atender, estamos hablando de 6. O sea, es que para lo que sea, incluso para gerencia, igual son 6 nada más. Que lo mismo hay mucho papeleo y el secreto de esto estaría en eliminar tanto papeleo y tanta complicación burocrática, y no necesitarían tanto personal, porque claro, ya lo decía Nicasio Marín, el problema de la sanidad pública en Andalucía es que hay más corbatas que batas, y lo decía en el sentido de que... Bueno, sí. Sí, no solamente decirte en ese mismo sentido que leí hace unos días un comentario, no recuerdo en qué medio, en el que se decía que quizá no hacía falta contratar tanto personal sanitario, estrictamente sanitario, sino más telefonistas, porque si nos damos cuenta muchas veces la queja que tiene el ciudadano es que llama y no hay nadie al otro lado, no hay nadie porque están atendiendo a gente y se están haciendo cosas, entonces a lo mejor sencillamente telefonistas pues igual acaba siendo más necesario. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues iba a decir que el tema de las corbatas y las batas, que había más corbatas que batas, era porque había más jefes que indios. Porque había jefe de no sé qué, jefe de supervisión de no sé qué, el otro supervisa al supervisado, etcétera, etcétera, y así sucesivamente, y había una escala de gente que no producía, no hacía absolutamente nada, o lo mismo, ni siquiera iban por allí, pero que cobraban. Y esto es una constante también, como se ha podido comprobar en la historia reciente del Partido Socialista, y si no, que le pregunten a la señora esposa de Juan Espadas, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Socialista, que la enchufó en un puesto de trabajo al que no iba, ni sabía lo que tenía que hacer, ni lógicamente tenía conocimiento suficiente para poder ejercitarlo. Pero bueno, Paco Micián está de acuerdo que sí, hay que creer que se puede conseguir, que el médico te vea en un plazo máximo de 4 días, Martos también, yo también estoy convencido, pero quien no está convencido son los sindicatos. Porque los sindicatos, a pesar de todos los pesares, convoca una movilización, UGT y comisiones obreras, para los próximos días en contra de la gestión que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular junto con Ciudadanos en la comunidad autónoma andaluza respecto de la sanidad andaluza. Vamos a escuchar esas intervenciones de UGT y comisiones obreras. Hemos asistido, y en la provincia de Almería ha sido un claro ejemplo, incluso al cierre de centros sanitarios. En nuestra provincia, desde el año 2010 a este tiempo, contamos en los últimos 2 años con 6 centros sanitarios menos. Y acordaros de todas las movilizaciones que hicimos para que no se cerrara el centro de la Cruz Roja, y que en esta época de pandemia nos habría venido genial para poder prestar una atención de mayor calidad. Criticar la situación de cómo se está llevando el número de personas ahora mismo afectadas por COVID, porque que tú te hagas un test de antígeno en tu casa y con ese test de antígeno digas que tienes el COVID, evidentemente
no me parece la mejor manera de hacerlo. O sea, yo entiendo que deberían de poner los medios, los recursos para seguir haciendo las PCR como hasta ahora se estaban haciendo. El estrés y la fatiga son los dos aspectos que nuestros sanitarios nos están demandando. Están cansados, llevan 2 años de pandemia sufriendo la situación y sus quejas y las quejas de los usuarios también la están sufriendo ellos cuando ellos no tienen la culpa ni la responsabilidad. Bueno, en fin. Paco Micián, vamos a ver, tú que tienes memoria también. En el año 2010, ¿quién estaba gobernando en Andalucía? ¿Estaba gobernando quién? Fue el PSOE. Es que dice UGT que desde el año 2010 se han venido cerrando centros sanitarios. No sé, porque cuando dice centros sanitarios convendría hacer la relación. Es decir, han sido 23 centros sanitarios en la provincia de Almería. 2 en Terque, 1 en Padules, el otro en Belefique. Vamos a ver, 4 en Almería capital. Las calles, ¿dónde están? Ubique. Especifique. Porque centros sanitarios, ¿recordáis que se hayan cerrado centros sanitarios? Porque si se refiere a la Cruz Roja, lo de la Cruz Roja, y además que nos vendría muy bien ahora en la pandemia. ¿Para qué? O sea, un centro sanitario que está englobado ya, que ha sido totalmente abrazado por el urbanismo de la capital, que no tiene ninguna disponibilidad para entrada y salida de ambulancias, de emergencias, que es un centro obsoleto donde los haya, que no tiene, que pertenece a la Cruz Roja, que lo cedía gratis et amore al Partido Socialista, pero cuando la Junta de Andalucía llega a manos del Partido Popular le dice que no, que son 50.000 euros todos los meses de alquiler. Dicen, ¿qué? En un centro obsoleto en el que no me puedo mover ni tengo ninguna capacidad de acción y que esto no es operativo, ni como hospital, antes estaba ya para cuidados paliativos. Bueno, y encima de que tengo que acometer aquí una obra de acondicionamiento tremenda y ahora me pide 50.000 euros todos los meses de alquiler. Pero bueno, ¿qué cachondeo es este? Pues evidentemente dicen no, cerramos o no utilizamos eso porque aquí nadie ha cerrado nada, únicamente han dicho que no, que se lo quede la Cruz Roja para otras cosas. Bueno, pues nos vamos a ampliar ahora con el materno infantil las instalaciones sanitarias que hay, modernas, con toda la eficacia y toda la disponibilidad de amplio espectro para todo, para organizarse, para operar, para tratar, para cuidar, etcétera, etcétera, y no el Hospital de la Cruz Roja. Ahora estamos todavía añorando la Cruz Roja, el Hospital de la Cruz Roja. Es increíble, yo no sé. Y luego no he entendido muy bien esto de los antígenos, porque dice la representante de Comisiones Obreras que eso de hacerte tú la prueba de los antígenos en casa, que no debería de ser así, que tendrías que ir a ¿qué? A saturar más todavía la sanidad pública, que te hagan un PCR, cuando tú te puedes hacer el de los antígenos. Bueno, en fin, no lo sé, a ver si me aclaráis algo, pues yo no me convence todo esto. A ver, Martos. Bueno, yo lo que apuntaría es, es que es estar en contra de todo, porque habla de que si se cierran centros de salud. Bueno, yo lo que recuerdo es que en los últimos par de meses creo recordar que se han abierto algunos en Almería. Recuerdo que cuando estuvo Juanma Moreno me parece que se abrió uno, pero no lo podría asegurar porque las fechas me bailan un poco. Son muchas cosas las que pasan por delante. Pero, claro, se cierra el Hospital de la Cruz Roja, pero no habla de que se abre el materno infantil. Hombre, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Ni la Casa del Mar. Claro, la Casa del Mar también. ¿Es posible que se cierren centros de salud? Bien, pero ¿se están despidiendo a médicos? Porque, bueno, pues es verdad que a lo mejor el ciudadano, si se cierra un centro de salud, es cierto que nos costará más trabajo ir a otro. Sí, perfecto. Además, ojo, no confundir centro de salud con consultorio médico, que también es muy frecuente, ¿no? Pero es verdad que nos costará más trabajo ir, de acuerdo, pero si hay la misma cantidad de médicos, si se abre durante más horas, pues todos podremos ser atendidos. Ahora bien, los médicos, los sindicatos salen a la calle en defensa de la sanidad y me pregunto, ¿dónde estaban los sindicatos
defendiendo el hospital materno-infantil? Porque yo no lo recuerdo nunca, nunca. ¿Dónde estaban los médicos, por ejemplo, los sindicatos, cuando, por ejemplo, en Noticias de Almería sacábamos que la Junta de Andalucía hacía contratos de un día, de una hora al mes, contrato anual para trabajar en el Hospital de Poniente? Sinceramente, no recuerdo haberles visto en ningún sitio. Bueno, yo qué sé, cuando se hacen críticas, cuando uno llama a la movilización, debe hacerlo también con un poquito de pudor. En fin. Sí, Paco Micián, para irnos ya a publicidad sobre este asunto. Yo no puedo decirte mucho más, Antonio. Quiero decir que yo creo que comparar, iba a decir un mensaje que ahora esto no se puede decir en estos tiempos, ya te lo diré cuando salgamos de cámara, ¿no? Pero comparar lo anterior con esto, pues no hay comparación. Creo que se nota, por lo menos en nuestra ciudad, estamos viendo cómo en 2 años y medio o 3 se han abierto hospitales, se han abierto centros de salud, se están haciendo infraestructuras prometidas durante años, como el Hospital de Roquetas, con financiación, con proyectos, con licencias. En definitiva, bueno, habrá fallos porque ha habido un momento muy duro y lo habrá seguro, y estamos en campaña. Ya es normal que los sindicatos afines pues empiecen su campaña. Esa es la lástima, ¿no?, por la que los sindicatos tienen este nivel de afiliación en este país. Aumentarían mucho más si estuvieran fuera de tónicas partidistas, pero así ha sido toda la vida y me lamento que va a seguir siendo así en los próximos años. Muy bien, bueno, pues así está el tema. A mí lo que me gustaría saber es conocer algunos arcanos, algunos secretos que guarda el Partido Socialista en su modelo de actuación. Porque hemos mencionado lo de la Casa del Mar. La Casa del Mar tuvo tantas protestas ciudadanas durante la gestión del Partido Socialista al frente de la Junta de Andalucía, ya en los últimos tiempos. Bueno, pues como veían los ciudadanos que no tenían facilidad y que aquello no se movía y que las obras no empezaban, pues incluso tuvieron movilizaciones, cortaron la carretera a la altura de Pescadería y tal. En una tarde hubo una reunión con ciertos dirigentes o líderes vecinales, mejor dicho. Oye, y a la mañana siguiente se acabó la manifestación, se acabaron los cortes de carreteras, no apareció nadie protestando, pero la Casa del Mar seguía sin prosperar en la evolución de las obras, seguían las obras paradas y los vecinos lo veían, pero callaron. ¿Cómo habrá obrado el Partido Socialista? ¿Qué cosas habrá hecho el Partido Socialista o quien haya ido a hablar con los vecinos para sosegar, para encontrar la paz social en solo una tarde, en la reunión de una tarde? Es increíble. A mí me gustaría saber el secreto dónde anida, dónde se esconde. Me malicio cosas, me imagino cosas, pero me gustaría entrar en el fondo de tanta eficacia para resolver estos problemas que incomodan las voces, malsonantes que hay que escuchar a veces cuando te recriminan o cuando te envían admoniciones algunas veces bastante malsonantes. Bueno, pues en fin, eso lo soluciona el Partido Socialista. Las obras no las soluciona. 30 años para hacer la red de la Almanzora, no sé cuántos también para para la rehabilitación del cable inglés, para tantas y tantas cosas. Pero bueno, esto lo resuelven rápidamente, la paz social la alcanzan enseguida. En fin, son secretos que tiene también la política o la forma de actuar de la política. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos.